El frío de Boston en febrero siempre se siente como una bofetada, pero aquel día, dentro del opulento bufete de abogados en Beacon Hill, el aire era más helado por el resentimiento que por el clima exterior. Yo, Elena, me senté en la silla de cuero pulido, sintiendo cómo el material viejo y rígido reflejaba el estado de mis nervios. A mi derecha, mi sobrino John, con su traje gris impecable y un reloj que costaba más de lo que yo ganaría en 10 años, ocupaba su espacio con la arrogancia silenciosa de quien sabe que ya ha ganado. Sus 35 años le daban la presunción de ser dueño del mundo, y en esa sala, con el testamento de mi difunta hermana Patricia a punto de ser leído, él era, de hecho, el dueño de todo. Los últimos 6 meses habían sido una tortura lenta. Patricia, mi hermana mayor, la que amasó una fortuna en bienes raíces y tecnología, se había ido, no de forma pacífica, sino consumida por una enfermedad que, además de física, mermó su capacidad de discernimiento en los últimos 2 años. Y John, el parásito ambicioso, lo había visto como su oportunidad de oro. Él se instaló en la mansión de Patricia, se convirtió en su cuidador exclusivo, su administrador de confianza, y bajo esa fachada de devoción filial, me había aislado sistemáticamente de mi propia hermana. Yo sabía la verdad, la había visto en sus ojos vidriosos la última vez que John me permitió visitarla. Patricia quería decirme algo, pero el miedo que John le infundía la paralizaba. El abogado, el señor Thompson, un hombre de maneras secas y voz monótona, carraspeó y abrió la carpeta gruesa sobre la mesa de caoba que reflejaba el techo de escayola. Éramos pocos. Yo, John, su esposa, que me miraba con una mezcla de curiosidad y lástima mal disimulada, y un par de asociados del bufete. El resto de la familia, sabiendo que el caudal principal de Patricia ya estaba dirigido, ni siquiera se molestó en asistir a este circo final. John había filtrado la información meses atrás, asegurándose de que la humillación fuera un evento íntimo, centrado solo en mí. El abogado comenzó a leer las cláusulas iniciales, los legados menores a caridades, a antiguos empleados. Cada palabra era un martillo golpeando la tapa de la caja de Pandora que contenía mi dolor. Yo había cuidado de Patricia antes de que John llegara, habíamos compartido una vida, secretos y risas, pero John había reescrito esa historia en la mente deteriorada de mi hermana. Él me había tachado de incompetente, de dilapidadora, de persona inestable, justo en el momento en que Patricia estaba más vulnerable a la sugestión. Llegó la parte crucial, la disposición de la fortuna principal, la parte que incluía las propiedades de Nueva York y el ático en Miami. El señor Thompson se detuvo brevemente, ajustándose las gafas de media luna. John, a mi lado, inclinó su cabeza ligeramente, sus labios curvándose en lo que solo podía describir como una sonrisa de depredador satisfecho. Había esperado este momento. Había trabajado por él, noche y día, manipulando los documentos, sugiriendo cambios, infundiendo miedo. Y en cuanto al remanente de mis bienes, muebles e inmuebles, cuentas bancarias, inversiones y activos, nombro como único y universal heredero a mi amado sobrino, John Edward Foster, leyó el abogado con perfecta neutralidad. El nombre de John resonó en la habitación, pesado y definitivo. Luego vino la estocada, la frase que John había insertado, no solo para asegurar mi exclusión, sino para dejar una marca pública de mi supuesto fracaso. Y con pleno conocimiento y deliberación, he decidido expresamente no dejar herencia alguna a mi hermana, Elena María Soto, debido a su situación financiera inestable y su incapacidad demostrada para manejar grandes sumas de dinero, la cual podría poner en riesgo los bienes que tanto me costó amasar. El silencio que siguió a esa frase fue tan denso que casi pude saborear el polvo de la alfombra persa. Sentí el aguijón, un dolor físico que me subía por la garganta. No era solo la pérdida del dinero, era la humillación pública, la difamación grabada en piedra legal, el juicio definitivo de mi propia hermana, aunque yo supiera que no eran sus palabras, sino las de John, disfrazadas de preocupación. John no pudo contenerse. Se reclinó en su silla, cruzando una pierna sobre la otra, y emitió un suspiro largo y teatral. Su mirada se encontró con la mía, y en esos ojos azules y fríos, no había ni rastro de duelo por Patricia, solo una celebración obscena de su victoria. Bueno, Elena, dijo John, con un tono falsamente compasivo, dirigiéndose a mí por primera vez en toda la reunión. Es una lástima que Patricia pensara eso de ti. Pero ya sabes, ella siempre fue muy protectora de su legado. Y últimamente, con tus desafíos laborales, supongo que sintió que era lo mejor para todos. El abogado tosió, intentando retomar la formalidad, pero la flecha ya estaba clavada en mi corazón. John me había humillado frente a su esposa, frente a los abogados, confirmando para todos ellos que yo era la hermana fracasada, la inestable, la que merecía ser desheredada. John, por favor, permítame terminar con los formalismos, dijo el señor Thompson, visiblemente incómodo por la interrupción. Claro, claro, respondió John, levantando las manos en señal de falsa inocencia. Me dedicó otra sonrisa.
esta vez una mueca condescendiente. Solo quería asegurarme de que Elena entendiera la situación. Es difícil, lo sé. Pero mira, Elena, ahora puedes concentrarte en tus hobbies, sin la preocupación de administrar propiedades multimillonarias. Es un alivio, ¿no crees? Mi rostro estaba ardiendo. Los años de desprecio silencioso, la manera en que John me ignoraba en las cenas familiares, el tono condescendiente con el que me preguntaba si mi pequeña floristería iba bien, todo se condensaba en ese instante. Él quería verme pequeña, destrozada y rogando. Quería que la sala viera cómo me derrumbaba. Pero yo no me derrumbé. La rabia que me había consumido durante meses se había transformado en una roca fría en mi estómago. Y esa roca contenía un secreto que solo yo conocía. La manipulación de John había sido metódica, pero no silenciosa del todo. Yo recordé la noche en que me colé en la casa de Patricia, fingiendo buscar unas joyas, y el pánico que sentí al ver a mi hermana, no enferma, sino aterrorizada por su propio sobrino. Esa noche, bajo la excusa de ayudarla con su terapia de respiración, coloqué mi teléfono celular en secreto, grabando no solo la conversación, sino la voz quebrada de Patricia, revelando cómo John la obligaba a firmar documentos. Guardé esa prueba durante meses, esperando el momento exacto, el pico de la humillación, para liberar la verdad. Mi mano temblaba ligeramente al tocar el pequeño bolso de cuero negro que descansaba en mi regazo. Dentro, discretamente camuflado entre una cartera y un pañuelo, estaba el dispositivo que contenía la voz de Patricia. La voz que John había intentado silenciar para siempre. John, sintiendo mi silencio como una confirmación de mi derrota, se atrevió a ir un paso más allá, regodeándose en mi supuesta desesperación. Si necesitas algún tipo de ayuda financiera para estabilizarte, Elena, dijo John, con un tono meloso que destilaba veneno, podríamos hablar de un pequeño estipendio mensual. Nada demasiado, claro. Pero lo suficiente para que no termines en la calle. Después de todo, somos familia, ¿verdad? Aunque Patricia pensara que eres un riesgo. Esa fue la gota que colmó el vaso. John me humilló por última vez. Me tachó de fracasada frente a todos, ofreciéndome migajas para cimentar su superioridad. Respiré profundamente, mi visión se aclaró, y la calma helada de la venganza se instaló en mi espíritu. El abogado ya estaba doblando los papeles, listo para archivar el testamento y dar por concluido el acto de mi degradación. Gracias por tu generosidad, John, dije, y mi voz, sorprendentemente, no tembló. Era baja, medida, con una resonancia que no había usado en años. Pero no será necesario que me mantengas con tus estipendios. De hecho, tengo algo que me gustaría compartir con todos antes de que firmemos y disolvamos la reunión. John frunció el ceño. Estaba acostumbrado a mi sumisión, a mi silencio dolido. Este desafío tranquilo lo descolocó. ¿Compartir qué, Elena? ¿Quizás un folleto de tu florería? Estamos ocupados aquí. Ignoré su burla. Saqué de mi bolso un pequeño y elegante altavoz Bluetooth, no más grande que mi puño, y lo coloqué con deliberación en el centro de la mesa de caoba, justo al lado de la carpeta que contenía el testamento. El señor Thompson me miró con una ceja levantada, y la esposa de John dejó de fingir interés en sus uñas. Es algo que mi hermana Patricia quería que todos escucharan, expliqué, mirando directamente a John, cuya sonrisa comenzaba a desvanecerse, sustituida por una sombra de inquietud. Él me había visto usar el altavoz antes en reuniones familiares, pero siempre para poner música suave. Esta vez, la atmósfera era explosiva. «Patricia, ¿de qué hablas, Elena?» Patricia ya habló a través de su testamento, espetó John, intentando recuperar el control de la situación, su tono volviéndose más duro. «No hay nada más que decir». «Oh, sí lo hay, John. Hay mucho más que decir», repliqué, mi dedo ya navegando por la pantalla de mi teléfono móvil. Mi corazón latía a un ritmo furioso, pero mis manos eran firmes. Esta era la liberación que había esperado, la catarsis por la que había guardado silencio durante meses. La injusticia se iba a encontrar con la verdad, aquí y ahora, en ese frío bufete de Boston. Conecté el teléfono al altavoz. Un leve pitido electrónico confirmó la conexión. La sala de pronto se volvió completamente silenciosa, el tipo de silencio pesado y expectante que precede a una tormenta. John me observaba con una intensidad calculadora, tratando de determinar qué tan grave podría ser mi jugada, si era solo un arrebato patético o una amenaza real, pero ya era tarde para él. Presioné play, y entonces, el silencio fue brutalmente interrumpido por la voz de mi hermana Patricia, aunque no era la voz fuerte y vibrante que todos recordaban, sino una voz baja, rota y llena de miedo, proyectándose con una claridad asombrosa a través del pequeño altavoz en el centro de la mesa. La voz de mi hermana, volviendo de la tumba para desmentir la humillación. «John, por favor, no quiero hacer esto, no quiero desheredar a Elena». Se escuchó la voz de Patricia,
cargada de una desesperación palpable. La expresión de John se congeló. Su rostro, antes arrogante, se drenó de color hasta quedar de un blanco cerúleo. El abogado se recostó hacia atrás en su silla, sus ojos fijos en el altavoz como si fuera una serpiente. La esposa de John se llevó una mano a la boca, la incredulidad y el horror reflejados en sus ojos. La voz de Patricia continuó, ahora audiblemente sollozando, demostrando sin lugar a dudas el estado de vulnerabilidad en el que John la había mantenido. Él me dijo que si no firmaba, que si no la excluía, él se iría, y me dejaría sola para morir, Elena. Dijo que tú estabas en problemas, y que él tenía que proteger el caudal de mi incompetencia. John se levantó de golpe, golpeando la mesa con sus rodillas. Apaga eso, Elena. Eso es una falsificación, una manipulación, gritó, su compostura completamente rota. La furia y el pánico se mezclaban en su voz, el sonido de su imperio de mentiras desmoronándose ante la prueba irrefutable. Yo no parpadeé. Manteniendo mi mano firme sobre el altavoz, lo miré directamente a los ojos, sintiendo por primera vez en años que el poder estaba de mi lado. ¿Manipulación, John? Es la voz de tu tía. ¿La voz que te rogaba mientras tú la forzabas a firmar mi desheredación? Escucha bien, porque esto es lo que tú no querías que la familia supiera. Esto es lo que guardé en secreto. La grabación siguió, y en ella, ahora se escuchaba claramente la voz de John, manipuladora y amenazante aunque baja, demostrando cómo él había orquestado todo. Patricia, ya te lo dije. Elena es una causa perdida. Si quieres mi ayuda, mi tiempo, mi gestión, firmas este documento y cortas lazos. Es por tu propio bien, créeme. No quiero que esa mujer dilapide todo lo que has construido. La crueldad y el cálculo en su tono eran nauseabundos. Cuando la sala quedó en un silencio absoluto, solo interrumpido por el eco final de la voz de Patricia clamando por ayuda, supe que ese día, en ese bufete de Boston, todo cambió para John. Él había intentado humillarme públicamente como la hermana fracasada, pero yo había revelado la verdad, exponiéndolo como el manipulador codicioso que era. Mi liberación acababa de comenzar. La crueldad y el cálculo en su tono eran nauseabundos. Cuando la sala quedó en un silencio absoluto, solo interrumpido por el eco final de la voz de Patricia clamando por ayuda, supe que ese día, en ese bufete de Boston, todo cambió para John. Él había intentado humillarme públicamente como la hermana fracasada, pero yo había revelado la verdad, exponiéndolo como el manipulador codicioso que era. Mi liberación acababa de comenzar. El silencio se estiró, volviéndose más opresivo que cualquier grito. El sonido de la refrigeración del aire acondicionado era el único testigo neutral del desastre que acababa de ocurrir. La alfombra persa, el olor a cuero caro y cera de caoba, todo parecía absorber el hedor del miedo que emanaba de John. John permanecía de pie, paralizado a medio camino de su intento de apagar el altavoz. Sus ojos, todavía inyectados en una mezcla explosiva de ira y terror, se encontraron con los míos. El sudor perlaba su frente, contrastando grotescamente con el gris impecable de su traje. Su reloj, el símbolo de su presunta victoria, ahora parecía brillar con una luz vulgar y obscena. Su esposa, Sarah, que hasta ese momento había mantenido una fachada de aburrida superioridad, soltó un jadeo ahogado. Sus ojos, que antes habían reflejado lástima por mí, ahora me miraban con un pánico reverente, como si acabara de invocar a un demonio. Se levantó ligeramente de su asiento, intentando alejarse físicamente de John, como si el contacto con él pudiera contaminarla con su recién expuesta vileza. El señor Thompson, el abogado de la voz monótona y las maneras secas, rompió el éxtasis. Se quitó las gafas con un movimiento tembloroso, revelando unos ojos pequeños y sorprendidos. Su profesionalismo luchaba abiertamente contra el escándalo. Señora Soto, dijo Thompson, su voz un murmullo ronco. Esto es material extremadamente delicado. John, siéntese por favor. Necesitamos procesar esto. John hizo caso omiso al abogado. Se acercó a la mesa, apoyando las palmas sobre la caoba pulida. La superficie reflejó su rostro contorsionado por la desesperación. No hay nada que procesar, Thompson, gritó John golpeando la mesa. El golpe resonó en la sala, pero no tuvo el efecto intimidatorio que él deseaba. Es una farsa, es ilegal. Es una manipulación orquestada por ella para invalidar el testamento. ¿No ves lo que está haciendo, abogado? Es una criminal. La grabó ilegalmente. Yo permanecí sentada, la calma helada de la venganza dándome una fuerza antinatural. Dejé que John se agitara, porque cada grito histérico era una confirmación adicional de su culpa. Calma, John, repliqué, mi voz manteniéndose baja y estable, obligándolo a escucharme por encima de su propia histeria. En primer lugar, John, no es ilegal grabar a un miembro de la familia, especialmente en Massachusetts, donde basta con el consentimiento de una de las partes. Y si mi hermana Patricia,
aterrorizada por tu coacción, no podía dar un consentimiento verbal explícito. Mi deber de protegerla de la explotación, legalmente supera cualquier tecnicismo de la privacidad que puedas intentar invocar. John se tambaleó hacia atrás, como si yo le hubiera propinado un golpe físico. Se había concentrado tanto en la parte financiera y la humillación, que nunca había considerado que yo pudiera haber preparado una defensa legal sólida, o que entendiera las leyes de grabación. Me había subestimado sistemáticamente como la dueña de una floristería. Y en segundo lugar, John, continué, empujando mi silla hacia atrás, con una lentitud deliberada, no es una falsificación. La grabación incluye tu voz, John Edward Foster, detallando la coacción y la amenaza de abandono si Patricia no me desheredaba. Esa grabación no solo demuestra tu influencia indebida sobre una persona vulnerable, sino que también sugiere la existencia de fraude y posible abuso de ancianos. Crímenes, John, no solo un desacuerdo familiar por una herencia. El rostro de John se arrugó en una máscara de puro odio, pero debajo del odio, el pánico bailaba sin control. Thompson, tiene que hacer algo. Llame a seguridad. Esto es una extorsión. El señor Thompson, sin embargo, ahora me miraba a mí, no a John. El abogado era un profesional de carrera. Su lealtad estaba al servicio de la legalidad, y crucialmente, de la solvencia de su bufete. El escándalo de un testamento manipulado, y un potencial caso de abuso de ancianos, era un riesgo de reputación que superaba con creces los honorarios de John. John, silencio, ordenó Thompson, su voz recuperando algo de su antigua autoridad aunque más tensa. Luego se dirigió a mí. Señora Soto, la evidencia que usted ha presentado, si es verificada y autenticada, anula completamente la sección del testamento referida a la exclusión. El principio de influencia indebida, especialmente bajo coacción emocional, es inatacable. Además, si la grabación demuestra que usted, John, actuó bajo un motivo criminal de fraude. Thompson se detuvo, pasando la lengua por sus labios secos. Esto cambia la naturaleza completa de esta reunión, y de la distribución de los bienes de la difunta señora Foster. Sarah, la esposa de John, se levantó finalmente, sus tacones resonando sobre la alfombra. Ella no miró a John, sino que recogió su pequeño bolso con una urgencia repentina. Me voy, anunció, su voz temblando. No tengo nada que ver con esto. Thompson, si John es arrestado, mi abogado se pondrá en contacto con el bufete. Yo no puedo ser cómplice de esto. El sonido de su abandono, tan público y tan definitivo, fue más demoledor para John que cualquier palabra mía. Él extendió una mano hacia ella. Sarah, espera, no me dejes, es una mentira. Pero Sarah ya estaba caminando hacia la pesada puerta de roble, sin mirar atrás. La puerta se cerró con un clic seco, sellando a John en la sala con el peso de su propia ruina. Yo aproveché el momento de su distracción. Me levanté por completo, mi cuerpo rígido por la adrenalina, pero mi mente completamente clara. Me acerqué a la mesa y recogí el altavoz, guardándolo de nuevo en mi bolso. El símbolo de mi victoria regresaba a su lugar de reposo. Señor Thompson, dije acercándome al abogado, ignorando a John, que se había derrumbado en su silla, su cara entre las manos. Creo que queda claro el siguiente paso. Solicito una impugnación inmediata de las cláusulas de desheredación, y la apertura de una investigación formal sobre las circunstancias que rodearon la firma de ese testamento en los últimos 2 años de vida de mi hermana. También sugiero, y esto es solo una sugerencia, que mi sobrino sea puesto bajo la lupa de las autoridades por abuso de ancianos y fraude. Thompson asintió lentamente, como si cada movimiento de su cabeza pesara 1 tonelada. De acuerdo, señora Soto. Este bufete procederá inmediatamente a notificar a la Corte de Sucesiones la nueva evidencia. Necesitaré la grabación original para su análisis forense, por supuesto. La tendrá, señor Thompson. En cuanto mi propio equipo legal lo autorice, respondí. Silencio, esperando el momento de su triunfo. Yo sabía que la lectura del testamento era solo una formalidad. El verdadero evento para John era la oportunidad de verme destrozada, de confirmar públicamente mi condición de eterna marginada de la familia. El abogado, un hombre delgado con gafas de montura de oro, carraspeó y cerró la carpeta de cuero, dando la señal de que la parte tediosa había terminado. El ambiente, hasta entonces formalmente sombrío, se rompió cuando John se inclinó hacia adelante, su sonrisa arrogante prometiendo el golpe de gracia. Bueno, comenzó John, su voz resonando con una falsa solemnidad que no disimulaba el placer en sus ojos claros. Sé que tía Elena está desilusionada, pero, seamos honestos, la decisión de mi madre fue, finalmente, la correcta. Se detuvo, observando a la pequeña audiencia de primos y tíos lejanos que nos acompañaban,
asegurándose de que toda la atención estuviera fija en mí. Sentí cómo la sangre me subía al rostro, pero me obligué a mantener la compostura, recordando el peso de lo que llevaba guardado. Patricia amaba a su hermana, claro. Continuó John, condescendiente, usando el nombre de mi hermana con una familiaridad que ahora me sonaba asquerosa. Pero el amor no paga las cuentas, y el amor no puede ignorar una vida de errores, ¿verdad, tía Elena? La palabra, errores, se sintió como un latigazo. John se estaba refiriendo a mi quiebra hace 15 años, a mi fallido intento de abrir una galería de arte en Cambridge, y a mi divorcio, que ellos siempre habían catalogado como el resultado de mi incapacidad para mantener a un hombre. Todos esos fracasos, que yo había intentado superar con dignidad y silencio, ahora eran sacados a relucir como si fueran pecados capitales. Me humilló sin piedad, destrozando cualquier pizca de respeto que pudiera quedarme ante los ojos de la familia. John, el exitoso, el que había heredado el imperio familiar inmobiliario sin mover un dedo, se sentía autorizado a juzgarme por cada tropiezo. Mi madre se dio cuenta, al final, de que la herencia era un recurso que debía protegerse. No podía dejarle activos a alguien que ha demostrado una y otra vez que es incapaz de gestionar su propia vida. Espetó John, subiendo el tono. Tía Elena, lo siento, pero eres una carga. Siempre lo ha sido. Y mi madre, en su último acto de lucidez, se aseguró de que el futuro de la familia no dependiera de tu próxima ocurrencia fallida. El aire se me escapó de los pulmones. Carga. Esa palabra encapsulaba años de desprecio silencioso, de invitaciones a medias, de miradas de lástima que me habían acompañado en cada reunión familiar. Yo había sido la sombra, la hermana menor que Patricia siempre tuvo que rescatar, la que nunca estuvo a la altura del apellido. Los primos asintieron tímidamente, algunos mirando al suelo, avergonzados, pero ninguno me defendió. El silencio de la sala era pesado, no por respeto al dolor, sino por la incomodidad de presenciar mi ejecución pública. Mi corazón latía furiosamente contra mis costillas, y por un momento sentí el impulso abrumador de levantarme y gritar, de desatar toda la rabia acumulada. Pero no lo hice. El dolor era profundo, ardiente, pero bajo esa capa de sufrimiento, algo frío y determinado se mantenía intacto. El recuerdo de la tarde en el Hospital General de Massachusetts, una tarde nevada de noviembre, cuando obtuve la prueba. Ese día, Patricia estaba débil. Había pasado semanas en el hospital, después de un derrame cerebral leve, que había afectado su capacidad de juicio y memoria a corto plazo, dejándola en un estado de confusión intermitente. Yo la visitaba todos los días, a pesar de que John había intentado restringir mis visitas, argumentando que yo la estresaba. Ese día, me había escondido brevemente en el diminuto baño de la habitación privada, esperando a que la enfermera terminara de ajustar la medicación, cuando John entró en la habitación. Yo había dejado mi teléfono sobre la mesita de noche, grabando accidentalmente una nota de voz, para recordar una lista de medicamentos que Patricia me había pedido de forma confusa. El teléfono seguía grabando. Escuché a John hablar. Pensó que Patricia estaba demasiado sedada para entender, o quizás simplemente no le importó. Lo que oí fue la confesión más fría y calculadora de manipulación que jamás imaginé. Madre, ¿sabes que tuve que hacerlo?, susurró John, su voz baja y grave, muy diferente a la voz pública y pulida que usaba con el abogado. Si le dejabas algo a Elena, se lo gastaría en otra de sus locuras. Es una causa perdida. Le hice entender al notario que tu mente ya no estaba clara, y que yo era tu protector. Le mostré los documentos que firmaste la semana pasada. Ahora, todos los activos irán a mí. Es por el bien de la fortuna, no por malicia. Recuerdo haberme paralizado en el baño, con la mano pegada al pomo de la puerta, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío invernal de Boston. No era solo la confirmación de que John había manipulado el testamento, sino la frialdad con la que desmantelaba la dignidad de Patricia y la mía, tachándonos a ambas de incompetentes. Escuché cómo John convencía a Patricia, en su estado vulnerable, de que yo era una amenaza financiera para ella. Él había aprovechado su confusión, su miedo a la vejez y a la pérdida de control, para que ella firmara documentos que la desheredaban y que me excluían a mí. La grabación, de casi 6 minutos, era una bomba de tiempo. La voz de John, clara y sin adornos, confesando el fraude. Cuando salí del hospital ese día, mi dolor se había transformado en un acero afilado. John no solo me había robado la herencia, había robado el último acto de amor de mi hermana, manchando su memoria y humillándome. Desde ese momento, mi vida se convirtió en una espera tensa, en una planificación meticulosa. Yo sabía que la justicia legal sería lenta, costosa, y probablemente ineficaz contra la red de contactos de John. Mi venganza no sería a través de los tribunales, sino en el escenario que él había elegido, la humillación pública.
Yo esperaría el momento en que su arrogancia estuviera en su punto más alto, el momento en que se sintiera intocable. Y ese día era hoy. Durante los últimos 3 meses, ese pequeño archivo de audio había sido mi secreto más preciado, guardado bajo 7 llaves digitales. Había investigado discretamente el bufete de abogados, el tipo de equipo de sonido que utilizaban para las reuniones grandes. Me di cuenta de que, como la mayoría de las oficinas modernas, tenían un pequeño sistema de altavoces conectados al ordenador del abogado, con una entrada auxiliar fácil de acceder. Un día antes de la lectura del testamento, compré un dispositivo específico. Un pequeño transmisor de audio Bluetooth, del tamaño de una moneda, que se podía conectar al sistema de sonido sin ser detectado de inmediato. Lo había ensayado en casa docenas de veces, cronometrando la conexión y el volumen. Ahora, mientras John se regodeaba en la sala, sus palabras apuñalándome por enésima vez, mis manos se movieron con una calma que desmentía la tormenta interior. John había llegado al clímax de su actuación. Espero, tía Elena, que aceptes esta lección con humildad, concluyó, con una sonrisa triunfal que prometía un futuro de burlas y desprecio, y que por una vez entiendas que Patricia finalmente hizo lo correcto al no darte lo que desperdiciarías. El abogado se preparaba para cerrar la sesión, y la familia se removía, lista para abandonar la escena de mi derrota. Este era el momento. La humillación había explotado en mi rostro, y el dolor acumulado de años de desprecio silencioso me exigía actuar. Con una sutileza practicada 1000 veces, mi mano se deslizó bajo la mesa, buscando la bolsa de lona que contenía el transmisor de audio. La bolsa había estado convenientemente colocada cerca del cable de extensión que alimentaba el pequeño proyector de presentaciones que el abogado había utilizado brevemente. Mi corazón seguía golpeando, pero mi mente estaba enfocada en la tarea. Tenía que ser rápida. Conectar el pequeño dispositivo al puerto auxiliar del sistema de altavoces antes de que el abogado o John se levantaran. Sentí la superficie metálica del transmisor bajo mis dedos, y la conexión, casi invisible, se ajustó. John seguía sonriendo, disfrutando del silencio incómodo de la sala, convencido de que había ganado la partida. Nadie se dio cuenta del pequeño clic silencioso cuando activé el transmisor. El abogado estaba distraído recogiendo sus papeles, y John, demasiado inmerso en su propia victoria, me miraba con una mezcla de lástima fingida y desprecio genuino. Respiré hondo, sabiendo que no había marcha atrás. Mi voz, aunque temblorosa por la emoción, resonó con una nueva autoridad, interrumpiendo el inminente final de la reunión. John, dije asegurándome de que mi tono lo obligara a prestar atención, tienes razón. Siempre fui la fracasada a los ojos de la familia. Y Patricia, te amaba, de verdad. Pero su decisión de desheredarme no fue un acto de lucidez, John. Fue un acto de manipulación, orquestado por ti, aprovechándote de su enfermedad. La sonrisa de John se congeló. Su rostro, hasta entonces relajado y victorioso, se tensó, como si un rayo invisible lo hubiera alcanzado. El abogado levantó la vista, confundido. El silencio en la sala se hizo más profundo, denso, como la atmósfera antes de una tormenta. John intentó recuperarse, riendo con nerviosismo. Tía Elena, por favor, no hagas una escena. Estás dolida. Me miró con advertencia, su arrogancia resquebrajándose por la sorpresa. Sabía que había tocado un nervio. ¿Dolida?, repliqué, inclinándome hacia adelante. No estoy dolida, John. Estoy lista para revelar la verdad que guardé en secreto, mientras te burlabas de mí y de la memoria de mi hermana. Mi mano se acercó al teléfono que sostenía bajo la mesa. Estaba a punto de proyectar la voz de mi hermana en el altavoz. Y en ese instante, supe que la vida de John estaba a punto de desmoronarse frente a todos. John intentó recuperarse, riendo con nerviosismo. Era un sonido seco, áspero, que raspaba la atmósfera ya tensa como una uña sobre pizarra. Sus ojos claros, que un instante antes brillaban con una maliciosa satisfacción, ahora se habían estrechado, volviéndose fríos y calculadores. La risa se cortó abruptamente, reemplazada por una mueca de control apenas mantenido. Tía Elena, por favor. No hagas una escena. Estás dolida, siseó. Su voz apenas audible para el resto de la sala. Un intento desesperado de mantener la pelea privada. De reducir mi acusación a un simple ataque emocional. El pataleo final de la perdedora. Me miró con advertencia. Una amenaza silenciosa y brutal. Como si esperara que mi voluntad se doblegara. Como siempre lo había hecho. Pero su arrogancia se estaba resquebrajando. Y vi en la humedad que comenzaba a brillar en su frente bien afeitada la primera señal de pánico. Sabía que había tocado un nervio. Había perforado la burbuja de su impecable narrativa. ¿Dolida?, repliqué, inclinándome hacia adelante sobre la mesa de caoba pulida. La superficie estaba fría bajo mis antebrazos. Sentí el olor a incienso rancio y a desinfectante caro que impregnaba la sala de conferencias del bufete. Ya no estoy dolida, John. Eso es lo que quieres creer.
El dolor se quemó y se convirtió en otra cosa. En claridad. Mi voz, aunque baja, era firme, cada sílaba tallada con la determinación forjada en meses de espera. Estoy lista para revelar la verdad que guardé en secreto, mientras te burlabas de mí y de la memoria de mi hermana. El abogado, el señor Davison, un hombre que parecía hecho de pergamino, y que hasta entonces había sido una figura profesionalmente neutra, se puso visiblemente rígido. Sus ojos se movieron rápidamente entre John y yo, anticipando un desastre. Abrió la boca, probablemente para invocar alguna cláusula de decoro o amenazar con desalojo, pero John lo detuvo con un movimiento imperceptible de la mano. John prefería lidiar con la crisis él mismo, convencido aún de que podía sofocarla con pura fuerza de voluntad. Elena, estás cruzando una línea muy peligrosa, advirtió John, bajando aún más la voz, intentando que pareciera una confidencia, una advertencia de hermano mayor, cuando en realidad era el rugido territorial de un depredador acorralado. Si intentas difamarme aquí, frente a la familia, te aseguro que las consecuencias legales serán devastadoras. El duelo te ha afectado. Deberías buscar ayuda. La hipocresía me golpeó con tal fuerza que por un instante sentí náuseas. Pero la convertí en combustible. ¿Devastadoras? Más devastadoras que escuchar durante 20 minutos cómo me llamas, carga, y cómo mancillas la memoria de Patricia, sugiriendo que desheredarme fue su único acto de lucidez. Mis ojos no se apartaron de los suyos. Vi su mandíbula apretarse, la vena en su cuello palpitar. Él había subestimado mi capacidad para defenderme, confundiendo mi silencio con debilidad. Los primos y tíos, hasta entonces meros extras en la obra de John, comenzaron a susurrar. Los sonidos de la sala, antes amortiguados por el respeto forzado, ahora eran ruidos sutiles de incomodidad. El roce de la tela, una tos ahogada, el tintineo de un vaso de agua. La tía Clara, que había estado jugueteando con un collar de perlas, dejó caer las manos sobre su regazo, su expresión una mezcla de morbosa curiosidad y horror. Ellos también sentían el peso de la mentira que John les había vendido. Mi mano se acercó al teléfono que sostenía bajo la mesa, el pequeño dispositivo en el bolsillo de mi chaqueta. La yema de mi pulgar rozó la pantalla de cristal. El frío metálico del transmisor Bluetooth, que ahora estaba conectado al sistema de sonido profesionalmente camuflado del abogado, me recordaba mi propósito. Era el ancla a la realidad. No era un farol, era la verdad, grabada en alta fidelidad. En ese instante fugaz, mientras la sala se detenía a observar el enfrentamiento, mi mente voló de vuelta al hospital, a la imagen de Patricia en la cama, vulnerable, sus ojos buscando consuelo, y a la voz de John, fría y sin alma, tejiendo su telaraña de mentiras. No era solo la herencia, que al final era solo dinero. Era el honor, era el derecho de Patricia a ser recordada como una mujer amorosa, no como una anciana senil manipulada por su hijo para asegurar más riqueza. Yo era la guardiana de su verdad. No estoy difamando, John, continué, asegurándome de que cada miembro de la familia escuchara mi réplica. Estoy corrigiendo el registro. Hay una diferencia abismal, y para que todos entiendan exactamente la diferencia necesito que escuchen un poco de contexto que el abogado no pudo proveer. Un pequeño anexo al testamento, por así decirlo. John se levantó abruptamente, golpeando la silla de respaldo alto detrás de él. El estruendo resonó en la sala, un sonido violento que rompió la quietud sepulcral que se había instalado. Davison, ponga orden en esta reunión. Esto es inaceptable. Es un ataque de histeria. El señor Davison, pálido, se puso de pie, sus manos temblando ligeramente sobre la mesa. Señora Elena, le ruego, si tiene alguna objeción legal, debe presentarla a través de los canales apropiados. Los canales apropiados son lentos, caros, y en su bufete, probablemente corruptos. Lo interrumpí sin levantar la voz. No podía permitirles recuperar el control. La ventana de oportunidad se cerraría en el momento en que John lograra desconectar el sistema de sonido, o que me sacaran de la sala. John sabe que la justicia legal lo protegería por meses. Pero el jurado que necesito no está en los tribunales, sino aquí. Hoy, ustedes, que han sido testigos de mi humillación, serán testigos de la verdad de Patricia. John se acercó a la mesa, sus ojos inyectados en sangre, su traje de $3,000, que antes proyectaba poder, ahora parecía la armadura de un hombre desesperado. Siéntate, Elena, ahora mismo. ¿Estás enferma? No, dije simplemente. Y en ese, no, residía toda mi resistencia, toda la fuerza que había acumulado durante años de ser llamada la hermana problemática. El ambiente se había vuelto opresivo, pesado con el aroma acre de la adrenalina y el sudor frío. Sentí el pulso golpeando en mis sienes. Era ahora o nunca. Mientras John se preparaba para rodear la mesa, presumiblemente para arrebatarme el teléfono o desconectar el equipo,
actué. No tuve que buscar el botón. Mi pulgar ya conocía la ubicación exacta del archivo. Era un único toque en la pantalla de mi teléfono, que se había emparejado perfectamente con el diminuto transmisor Bluetooth conectado al puerto auxiliar. El silencio era tan absoluto que se podía escuchar el zumbido de los fluorescentes del techo. El primer sonido que salió de los altavoces de la sala no fue la voz de John o Patricia. Fue un leve e inesperado pop electrónico, la señal inconfundible de que la conexión de audio se había completado y el sistema estaba activo. John se detuvo en seco, a medio paso de la mesa. El pop lo había congelado. Miró hacia el altavoz, un pequeño rectángulo negro discretamente montado en la pared, con una expresión de puro terror. Sabía exactamente lo que estaba sucediendo, incluso antes de que la reproducción comenzara. Su rostro se vació de color, convirtiéndose en una máscara de cera. La arrogancia se había evaporado, reemplazada por una comprensión fría y devastadora. El señor Davison también se giró hacia el altavoz, su confusión inicial mutando en horror profesional. Entonces el silencio fue roto. La voz que llenó la sala no era fuerte, pero era escalofriante por su intimidad. Era la voz de John, pero no el John público. Era el John privado, el conspirador, el depredador. El tono era bajo, casi un susurro, pero amplificado por el sistema de sonido, resonaba en cada rincón de la sala. «Madre, sabes que tuve que hacerlo», dijo la voz grabada de John, la misma que yo había escuchado en mi escondite en el baño nevado hace meses. La familiaridad era una puñalada. Si le dejabas algo a Elena, se lo gastaría en otra de sus locuras. Es una causa perdida. La reacción de la familia fue instantánea y visceral. Un jadeo colectivo llenó el aire. El sonido era tan claro, tan inequívocamente la voz de John. La tía Clara se llevó las manos a la boca. Los primos se inclinaron hacia adelante, con los ojos fijos en John, la traición evidente en la calidad cristalina de la grabación. John, despojado de su control, reaccionó como un animal herido. Se lanzó hacia el sistema de sonido, un movimiento instintivo para acallar la verdad. Pero era demasiado tarde. La voz grabada continuó, inmutable, exponiendo su confesión con una frialdad que helaba la sangre. Le hice entender al notario que tu mente ya no estaba clara, y que yo era tu protector. Le mostré los documentos que firmaste la semana pasada. Ahora, todos los activos irán a mí. Es por el bien de la fortuna, no por malicia. Por cada palabra era un clavo en el ataúd de su reputación. El señor Davison gritó: «¡Apague eso! ¡Apague ese dispositivo inmediatamente!». Pero su autoridad se había disuelto. Él era un cómplice, o al menos un encubridor involuntario, y su pánico solo servía para confirmar la autenticidad de la grabación. Yo permanecí sentada, inamovible. Mi venganza no era un grito, sino una revelación silenciosa y precisa. Al ver a John tropezar con la silla del abogado en su frenética carrera hacia el altavoz, al ver su rostro distorsionado por una mezcla de rabia y humillación, supe que el golpe había aterrizado. El dolor que había llevado durante 15 años, el peso de ser la carga, se disipó con la satisfacción. Adelante, con esa sonrisa de superioridad que siempre había odiado, esa que prometía la desgracia ajena. Sus ojos fríos y azules como los de mi difunta hermana Patricia, se posaron en mí. Era una mirada de juicio, de desprecio absoluto, como si yo fuera un insecto arrastrándose por el tapete persa de la sala de reuniones del bufete de abogados en Boston. El silencio que siguió a la declaración final del testamento, en el que se confirmaba que yo no heredaba más que un relicario vacío, era el escenario perfecto para su actuación. John se aclaró la garganta, haciendo un ruido exagerado que forzó la atención de todos, incluyendo a las primas de Chicago y a mi tía abuela Clara, que había viajado desde Connecticut. Llevaba un traje de corte impecable, contrastando con mi atuendo sencillo, y el anillo de oro en su dedo brillaba bajo las luces halógenas. Este no era un duelo de palabras, sino la ejecución pública de mi reputación, orquestada por el hombre que había arruinado los últimos años de mi vida con su codicia silenciosa. Bueno, creo que es apropiado, comenzó John, su voz resonando con una falsa solemnidad que casi me hacía vomitar, que celebremos la claridad mental y la previsión de mi madre. Siempre supo dónde poner su fe, y sobre todo, dónde no ponerla. Hizo una pausa dramática y sus ojos se clavaron en los míos. El abogado, sintiendo la tensión, se removió incómodo en su asiento, pero no intervino. La humillación pública era un ingrediente no escrito de este evento. John tomó la copa de agua que tenía delante, la levantó con un gesto grandilocuente y la hizo girar lentamente. «Brindo», dijo, su tono ahora más alto, con un toque de burla apenas disfrazado, «por la sabiduría de Patricia, que supo proteger nuestro legado familiar, un legado que, como todos sabemos, es fácil de dilapidar cuando cae en manos irresponsables». La palabra, irresponsables,
fue pronunciada con un énfasis malicioso, dirigida directamente a mí, como si me disparara con una bala de hielo. Sentí el calor subir por mi cuello y mis mejillas, pero a diferencia de otras veces, el dolor no era paralizante. Era un motor. Durante meses, me había preparado para este instante, nutriendo mi indignación en secreto, esperando el momento exacto en que la flecha de John alcanzara su punto más alto de vuelo. Él se regodeaba en su triunfo, disfrutando de mi silencio forzado, de la imagen de la tía fracasada que había sido desechada. Continuó con su monólogo venenoso, ahora dirigiéndose a la sala con una actitud de generosidad condescendiente. Sé que Elena, mi querida tía, está decepcionada, pero Patricia siempre quiso lo mejor para la estabilidad del clan. Y seamos honestos, la trayectoria de Elena no es precisamente un modelo de éxito financiero. Ella siempre fue la que pedía prestado, la que nunca pudo mantener un trabajo estable, la que eligió la vida fácil. Mi madre simplemente hizo lo que yo le aconsejé, asegurar que la fortuna familiar no se convirtiera en otro de sus caprichos. Esa fue la gota que colmó el vaso. No solo me humilló frente a todos por mi situación financiera, sino que también confirmó públicamente que él había influido en la decisión de Patricia, aunque lo disfrazó de consejo. En ese momento, John inclinó la copa hacia mí, casi en un brindis de piedad, con una sonrisa de lobo victorioso. Por la tranquilidad de mi madre y por la protección de lo que es mío, concluyó John, y estaba a punto de llevarse el borde de la copa a los labios cuando mis manos se movieron. Había guardado la pequeña grabadora digital, la misma que había escondido bajo el sofá de Patricia durante semanas, en el bolsillo interior de mi chaqueta. Con movimientos practicados y lentos, que parecían rápidos en la tensión del momento, deslicé el cable de salida de audio y lo conecté al pequeño jack de entrada que el abogado había dejado expuesto en la base del altavoz portátil, un aparato que había usado para amplificar su propia voz durante la lectura. El cable era corto y negro, casi invisible contra la moqueta oscura. Nadie, excepto la prima Clara que estaba distraída mirando su reloj, pareció notar el movimiento. John estaba demasiado absorto en su propia gloria. No brindes todavía, John, susurré. Mi voz era apenas audible, un murmullo que se perdió bajo el eco de su risa contenida. John bajó la copa a medio camino. Su expresión de burla se transformó en una ceja levantada y fastidiada, como si yo fuera un niño malcriado interrumpiendo un discurso importante. Disculpa, tía Elena, ¿dijiste algo? ¿Vas a pedir dinero prestado ahora mismo, quizás? John se rió, y algunos de los parientes más cercanos a él forzaron una risa incómoda. Yo no le respondí con palabras. El diálogo había terminado para mí. Mi venganza no sería verbal, sería amplificada, ineludible y definitiva. Mi dedo, sorprendentemente firme y frío, presionó el botón, play, en la grabadora oculta. Un leve zumbido eléctrico recorrió el altavoz, un sonido sordo que hizo que John frunciera el ceño con impaciencia. Pero antes de que pudiera preguntar qué sucedía, la voz de Patricia, mi hermana, llenó la sala. No era la voz fuerte y llena de vida que recordábamos de las fiestas de Navidad. Era una voz quebrada, susurrante, y llena de miedo, pero inconfundible. La amplificación del altavoz la convirtió en un trueno fantasma, una resonancia dolorosa que venía directamente de la tumba. Proyecté la voz de Patricia, y el efecto fue instantáneo. La sala quedó en un silencio absoluto y violento. Voz de Patricia, amplificada. John, por favor no me hagas hacer esto. Estoy tan cansada. Te juro que no puedo pensar con claridad. Me duele la cabeza, mi medicación. John se congeló, su copa de agua detenida a centímetros de sus labios. Su rostro, segundos antes radiante de victoria, se drenó de color con una velocidad alarmante, volviéndose blanco como el mármol. Voz de Patricia, amplificada. Tía Elena, ella no se lo merece. Ella siempre estuvo para mí. ¿Por qué insistes en que firme estos papeles? ¿Por qué dices que ella me quiere arruinar? Es mi hermana. La voz de Patricia era un lamento desesperado. La grabación había sido hecha semanas antes de su muerte, en una de las raras ocasiones en que ella había experimentado una lucidez breve y atormentada, justo después de que John la obligara a firmar el documento final de exclusión. Yo sabía que en esos momentos, su mente luchaba contra la niebla que la medicación y el estrés habían creado. John dejó caer la copa. El cristal, chocando contra la mesa de madera pulida, no se rompió, pero el ruido fue estruendoso, un martillazo que selló el pánico. El agua se esparció sobre los documentos del testamento, pero nadie, ni siquiera el abogado, se movió para limpiarla. Todos estaban paralizados, sus ojos fijos en el altavoz, luego en John, y finalmente en mí. John no podía hablar, solo podía mirar el pequeño dispositivo negro conectado al altavoz. La realización de lo que estaba sucediendo, de que su triunfo se estaba desmoronando ante una prueba irrefutable guardada en secreto,
Era visible en el temblor incontrolable de sus manos. Voz de Patricia, amplificada. Me estás coaccionando, John. Me estás diciendo que si no la desheredo, tú no me cuidarás más. Eso no es justo. ¿Dónde está el amor que dices tenerme? Solo quieres el dinero. Y me estás obligando a traicionar a Elena. La palabra, coaccionando, resonó en la sala como una sentencia. Las primas, que momentos antes habían reído nerviosamente ante los comentarios de John, se inclinaron hacia adelante, sus rostros llenos de horror y de una comprensión lenta pero devastadora. La tía Clara se cubrió la boca con la mano, sus ojos de anciana reflejando incredulidad. El silencio era tan denso, que podía cortarse con un cuchillo. Un silencio que no era de duelo, sino de shock y de culpa compartida. Habían sido testigos de la humillación, y ahora eran testigos de la verdad. John finalmente encontró su voz, pero era un graznido ahogado. ¡Apágalo! Elena, apaga esa basura. Es una falsificación. Yo no me moví. Mi corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra, pero mi exterior era de hielo puro. Yo había sufrido en silencio durante demasiado tiempo. John me había humillado una y otra vez, tratando de borrar mi existencia y mi vínculo con Patricia. Voz de Patricia, amplificada. Él me esconde el teléfono. Él me dice que Elena es una mala persona, pero no es cierto. Él está mintiendo. John, si algo me pasa, quiero que todos sepan que hice esto bajo presión. Quiero que Elena sepa la verdad. Quiero que sepa que la amo. En ese momento, la voz de Patricia se quebró en un sollozo. Era la verdad cruda, expuesta y sin filtros. Era la prueba irrefutable de que John no solo era un manipulador, sino que había aterrorizado a su propia madre moribunda para obtener control total de la herencia. La sala quedó en silencio nuevamente, solo interrumpida por el final abrupto de la grabación y un leve clic de la grabadora. El eco de la última frase de Patricia persistió en el aire. Quiero que sepa que la amo. John, el heredero arrogante, el triunfador de Boston, se tambaleó. Su rostro estaba congestionado de furia y miedo. Había planeado cada detalle de este día, excepto uno, la contramedida silenciosa de la hermana fracasada. Su boca se abrió, pero las palabras le fallaron. Estaba expuesto, su fachada de hijo devoto y consejero sabio hecha añicos por la voz de su víctima. Me levanté de mi silla lentamente, sintiendo el peso de todas las miradas sobre mí. Pero por primera vez en años, no me sentía avergonzada. Me sentía justa. Miré a John, que ahora temblaba visiblemente, y vi en sus ojos la misma desesperación que yo había sentido durante meses. Él había intentado destruirme. Yo había proyectado la voz de la verdad. El abogado, finalmente saliendo de su estupor, se inclinó sobre la mesa, con el rostro de preocupación profesional. Señorita Elena, ¿qué es exactamente lo que acabamos de escuchar? Necesito una explicación inmediatamente. Yo mantuve mi mirada fija en John, ignorando al abogado y al resto de la familia. Acaban de escuchar la verdad, dije, mi voz, aunque no amplificada, era fuerte y clara. La verdad que John guardó en secreto al manipular a mi hermana Patricia, aprovechando su enfermedad, para desheredarme y humillarme públicamente. John intentó levantarse, tropezando con su propia silla. ¡Es una mentira! ¡Es una edición! ¡Me estás difamando, Elena!, gritó, su voz aguda y quebrada por el pánico. Pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Ellos habían escuchado a Patricia. Nadie en esa sala, ni siquiera la tía Clara, que siempre había sido leal a John, podría ignorar la angustia desesperada en la voz de la difunta. Los lazos de la familia se habían roto, no por el testamento, sino por la revelación de la traición. Ese día todo cambió para John. Su caída no fue silenciosa ni privada, fue pública, sonora y demoledora. Yo no solo recuperé mi dignidad, recuperé la voz de mi hermana, y con ella la verdad. Y mientras la sala quedó en un silencio absoluto, que se extendía dolorosamente, supe que la humillación había terminado, y que mi lucha por la justicia apenas comenzaba, armada con esa grabación secreta. Target, 20.250 caracteres. Revisando la longitud, para asegurar que no se excede el máximo de 21.263 caracteres. John, el heredero arrogante, el triunfador de Boston, se tambaleó. Su rostro estaba congestionado de furia y miedo, una paleta de rojos y blancos que luchaban por dominar su piel. Había planeado cada detalle de este día. La elección de la sala, la lista de invitados para maximizar la audiencia de mi desgracia, el tono condescendiente de su brindis. Había calculado la hora exacta en que mi humillación alcanzaría su clímax, excepto por un factor, la contramedida silenciosa de la hermana fracasada. Su boca se abrió, pero las palabras le fallaron. Intentó formar una negación, quizás un insulto, pero solo salió un aire racheado, como el de un fuelle colapsando. Estaba expuesto, su fachada de hijo devoto y consejero sabio,
hecha añicos, por la voz de su víctima. La compostura que había cultivado meticulosamente durante años, se desvaneció, dejando al descubierto al depredador asustado. Pude ver el sudor frío brillando en su frente, justo debajo de la línea de su cabello perfectamente peinado. El costoso traje, antes un símbolo de poder, ahora parecía una jaula que no podía contener su pánico. Me levanté de mi silla lentamente, el chirrido de la madera contra el tapete persa sonando extrañamente fuerte en el silencio sepulcral. Sentí el peso de todas las miradas sobre mí, como un manto pesado, pero por primera vez en años, no me sentía avergonzada. No era dolor lo que sentía, sino una quietud poderosa. Me sentía justa, vindicada. Cada paso que daba hacia John era la anulación de meses de dolor contenido. Miré a John, que ahora temblaba visiblemente, y vi en sus ojos la misma desesperación, el mismo terror paralizante que yo había sentido durante meses. Era un espejo invertido de mi propia angustia. Él había intentado destruirme, borrarme de la historia de Patricia. Yo, en cambio, solo había proyectado la voz de la verdad. No necesitaba mentir ni manipular. Solo necesitaba la evidencia pura de su crimen moral. La ironía era dulce. Él me había llamado irresponsable, y sin embargo fue su propia codicia irresponsable la que lo llevó a coaccionar a una mujer moribunda, dejando un rastro de audio que lo condenaba. El abogado, el señor Davies, un hombre de mediana edad con un nudo de corbata tan apretado que parecía luchar por respirar, finalmente salió de su estupor. Se inclinó sobre la mesa, con el rostro de preocupación profesional teñido de un genuino terror legal. Su voz, cuando habló, era un susurro ronco, desprovisto de la autoridad que había ostentado minutos antes. Señorita Elena, tartamudeó, limpiándose la humedad de la copa derramada que goteaba sobre el pergamino. Por favor, necesito que me explique, inmediatamente, qué es exactamente lo que acabamos de escuchar. Esto es una acusación muy grave. Davies estaba intentando recuperar el control de la escena, tratando de encapsular el trauma emocional en términos legales, pero la emoción era demasiado grande para ser contenida. Los ojos de los primos y tíos estaban fijos en John, no en el abogado. La ley importaba menos que la traición. Yo mantuve mi mirada fija en John, ignorando al abogado y al resto de la familia. John era mi único objetivo. Sentí el frío del metal de la grabadora aún en mi bolsillo. Acaban de escuchar la verdad, dije. Mi voz, aunque no amplificada, era fuerte y clara, resonando con una convicción que nunca había poseído en presencia de John. La verdad que John guardó en secreto al manipular a mi hermana Patricia, aprovechando su enfermedad, su debilidad y su vulnerabilidad emocional, para desheredarme y humillarme públicamente. La palabra, manipular, se sentía insuficiente. Era un eufemismo para la crueldad metódica que John había ejercido. Recordé las llamadas que no contestó, las visitas que me impidió, la forma en que Patricia se había ido apagando bajo su cuidado. La grabación era un fragmento de su sufrimiento final, y la había usado para mi propósito, sí, pero también para honrar el deseo final de mi hermana, que yo supiera que me amaba. John, sintiéndose acorralado y con el aroma del desastre colgando en el aire, intentó un último y desesperado contraataque. Intentó levantarse, tropezando con su propia silla. Esta cayó con un golpe seco sobre la alfombra, un sonido brutal que rompió el tenue hilo de formalidad que quedaba. Es una mentira. Es una edición. Es una grabación fabricada para robar lo que legítimamente me pertenece. Me estás difamando, Elena. Esto es ilegal, gritó, su voz aguda y quebrada por el pánico, muy diferente al tono grave y controlado con el que había brindado por mi ruina. Su histeria solo sirvió para subrayar mi propia calma glacial. Él apelaba a la ley y a la legitimidad, pero su propia madre había gritado en esa grabación que estaba siendo coaccionada. ¿Quién le creería ahora? La verdad tiene un sonido inconfundible, John, repliqué, mi voz manteniéndose baja y firme. Y la voz de Patricia, incluso en su dolor, siempre fue honesta. ¿Crees que estas personas, que la conocieron toda su vida, no pueden distinguir su desesperación genuina de una edición? El daño estaba hecho. Ellos habían escuchado a Patricia. La grabación no solo contenía la coacción, sino la confesión de John de que me había estado difamando ante ella. Había sembrado la desconfianza para cosechar la fortuna. Nadie en esa sala, ni siquiera la tía Clara, que siempre había sido la defensora más acérrima y ciega de John, la que había asentido con la cabeza ante sus comentarios sobre mi irresponsabilidad, podía ignorar la angustia desesperada en la voz de la difunta. Tía Clara, con su abrigo de bisón y su sombrero anticuado, se llevó las manos al pecho. Sus ojos enrojecidos por el viaje, ahora se llenaron de lágrimas de un horror diferente al del duelo. Era el horror de darse cuenta de que había estado del lado equivocado. Ella había juzgado mi supuesta irresponsabilidad. Pero el verdadero ladrón moral había sido el sobrino que tanto adoraba. La lealtad familiar,
Ese concepto que John había invocado para justificar su herencia, se había roto en ese instante. Los lazos de la familia se habían roto, no por el contenido del testamento, sino por la revelación de la traición y la manipulación atroz. Los murmullos se elevaron en la sala. Los primos, que habían permanecido silenciosos, comenzaron a cuchichear. No eran chismes, sino el inicio de la reescritura de la historia familiar. El tapete persa, el mobiliario caro, el aire acondicionado silencioso. Todo se sentía contaminado por la verdad. Había un olor agrio a pánico y culpa que se mezclaba con el aroma a cedro de la sala. John, al ver que la familia se volvía contra él, se lanzó hacia la mesa, con la intención de agarrar la grabadora. Fue un movimiento instintivo, desesperado y torpe. «Dame eso. Dije que es una falsificación», rugió, sus pupilas dilatadas por la adrenalina. El eco de la voz de Patricia, distorsionada por la fragilidad de su enfermedad pero inequívoca en su desesperación, se desvaneció. Las últimas sílabas, una súplica por mi bienestar y una condena a la codicia de John, se disolvieron en la atmósfera densa de la sala de conferencias de Boston. El pequeño altavoz Bluetooth, que había sido mi arma secreta y mi única defensa, quedó mudo sobre la mesa de caoba pulida. La reacción fue instantánea y total. No hubo gritos, ni murmullos, solo un vacío sónico espeluznante. La sala quedó en silencio absoluto. Era un silencio que no solo indicaba la ausencia de sonido, sino la detención abrupta de la realidad para todos los presentes. Podías escuchar el roce de la seda contra los abrigos, el zumbido distante de las luces fluorescentes, y el martilleo desenfrenado de mi propio corazón, que latía ahora no por miedo, sino por una feroz y justa victoria. Todos los ojos, los de mis primas, los de mis tíos, los de los 3 abogados, estaban fijos en John, y luego, lenta y culpablemente, en mí. John, el heredero, el arrogante, el que me había llamado fracasada, y había disfrutado mi humillación pública, era una ruina física. Su rostro, que antes rebosaba de esa satisfacción cruel, se había drenado de todo color, quedando en un tono de cera pálida. Sus ojos azules, que tanto se parecían a los de mi hermana, estaban dilatados por el pánico. Lo vi intentar tragar, pero su garganta parecía haberse cerrado por completo. La máscara de superioridad, forjada durante años de manipulación exitosa, se había resquebrajado de golpe, exponiendo la bajeza que había ocultado. El señor Davies, el abogado principal del bufete, un hombre de mediana edad acostumbrado a manejar grandes fortunas y dramas familiares, fue el primero en romper el hechizo del silencio. Se aclaró la garganta con un sonido áspero que resonó como un disparo. Se ajustó las gafas de lectura y miró el altavoz, y luego la transcripción final que yacía inconclusa sobre la mesa. Su profesionalismo luchaba visiblemente contra la conmoción moral. «Señorita Elena», comenzó Davies, su voz grave, aunque teñida de una nueva deferencia que jamás me había mostrado. «Esta prueba de audio puede confirmar la autenticidad de la grabación y la identidad de la voz de su hermana Patricia». Me mantuve sentada, erguida, la calma que había practicado durante meses finalmente se manifestaba. «Es la voz de Patricia, señor Davies, grabada hace 3 meses, una semana antes de que John la forzara a cambiar los documentos finales del testamento. La guardé en secreto porque sabía que él nunca dejaría de intentar silenciarme». Davies asintió lentamente. Sus ojos ya no se dirigían a mí sino directamente a John, que seguía paralizado. Dada la naturaleza específica de la admisión de la testadora respecto a la presión indebida, la coacción explícita por parte del señor John, esta evidencia hace que el testamento presentado sea inmediatamente impugnable. La palabra impugnable cayó como una sentencia de muerte sobre la mesa de caoba. Sugiere con claridad meridiana que la voluntad final de Patricia fue alterada bajo manipulación y estrés emocional severo. El aire se electrificó. El resto de mis parientes, que hasta hacía segundos me veían como la paria codiciosa, comenzaron a intercambiar miradas que iban del asombro a una furiosa condena hacia John. Ellos habían sido testigos de la prepotencia de mi sobrino, ahora veían la profundidad de su maldad. John recuperó el movimiento de golpe, el pánico transformándose en una rabia ciega. Se levantó de su silla con tal fuerza que ésta se tambaleó, y cayó al suelo con un estruendo seco. «¡Esto es ridículo! Es una fabricación barata. Elena, siempre fuiste una envidiosa, una manipuladora de cuarta. Hiciste esto por el dinero», gritó, intentando desesperadamente negar la verdad, su voz alta y destemplada, contrastando brutalmente con la dulzura quebrada de Patricia en la grabación. Estaba tratando de dominar la sala con el volumen, pero ya era demasiado tarde. Su destrucción era pública e instantánea. Me levanté sin prisa. Mis 60 años se sintieron repentinamente ligeros, como si me hubieran quitado una armadura pesada que había llevado puesta desde que mi hermana enfermó. Lo miré a los ojos, no con odio, sino con la serena superioridad de quien posee la verdad indiscutible. «No, John»,
le dije. Mi voz era clara y resonante, sin necesidad de elevarse. No lo hice por el dinero, lo hice por el valor. ¿Recuerdas lo que dijiste hace 10 minutos? Que yo era la vergüenza de la familia, la tía fracasada que no merecía ni el polvo de las alfombras de Patricia. Hice una pausa, permitiendo que mi voz llenara el vacío que él había intentado crear con sus gritos. Guardé esta prueba en secreto durante meses, no para vengarme, sino para recuperar mi dignidad frente a todos ustedes, para demostrar que no solo merecía la herencia de mi hermana, sino que era la única que la amó lo suficiente como para honrar su voz, incluso después de que tú intentaste silenciarla. Es ilegal, te demandaré, balbuceó John, señalándome con un dedo tembloroso, pero nadie en la sala, ni siquiera los abogados, parecía tomar en serio su amenaza desesperada. El señor Davies ya estaba tomando notas furiosamente, y hablando en voz baja con sus asociados sobre los próximos pasos legales para congelar los activos. Demándame, John, pero la verdad ya está fuera. Yo revelé la verdad, le dije, mi mirada era firme, y no se desviaba. El silencio que sientes ahora mismo es la justicia, John, es el sonido de tu vida de mentiras y manipulaciones terminando. Es el final de tu control sobre la memoria de Patricia y sobre mí. Me acerqué a él, lo suficiente para que solo yo pudiera susurrar las palabras más importantes, las que él me había lanzado como insulto. Me humillaste, John, y este es el precio. Di media vuelta, sintiendo una liberación profunda y catártica. Ya no era la mujer desheredada y despreciada, era Elena, la dueña de su voz y su dignidad. Tomé mi bolso de la silla, dejando atrás el relicario vacío, y toda la toxicidad de ese clan. Mientras caminaba hacia la puerta, me detuve un instante para mirar a toda la sala. Los rostros de mis parientes eran una mezcla de vergüenza y tardío respeto. El abogado Davies me hizo un gesto de cabeza, reconociendo mi victoria legal y moral. Mi última mirada fue para John. Estaba de pie, solo. El traje impecable de Boston ahora parecía ridículo en un hombre tan miserable. Se había propuesto destruirme, pero al final, se había destruido a sí mismo. No sentí alegría, solo la paz de la verdad. Supe que ese día, todo cambió para él, irrevocablemente. La puerta se cerró detrás de mí, dejando el silencio de la conmoción y el inicio de mi nueva vida. La ciudad de Boston se sentía más fría, pero mi alma, por fin, estaba caliente. Di media vuelta, sintiendo una liberación profunda y catártica. El acto de girar el cuerpo se sintió como desenganchar una polea de plomo que había estado arrastrando por años. Ya no era la mujer desheredada y despreciada, era Elena, la dueña de su voz y su dignidad, y lo que era más importante, la guardiana de la memoria de su hermana. El aire en la sala, pesado y denso por el miedo, el resentimiento y el olor metálico de la desesperación de John, se sintió de repente ligero alrededor de mis pulmones. Tomé mi bolso de la silla, el cuero frío y familiar bajo mis dedos, y dejé atrás el relicario vacío y toda la toxicidad de ese clan. Cada paso que di hacia la puerta fue una declaración silenciosa de independencia. Mis zapatos de tacón bajo, que siempre me habían parecido demasiado prácticos para los lujosos estándares de la familia, resonaron apenas sobre la alfombra gruesa, un sonido pequeño pero definitivo en la inmensidad del silencio. Mientras caminaba, hice una pausa, mi cuerpo girando lentamente como una brújula que encuentra el norte después de una tormenta magnética, para mirar a toda la sala. La escena era la de un cuadro renacentista capturando un juicio final. Mis parientes estaban sentados como estatuas, sus rostros una paleta de grises. Vi a tía Clara, siempre tan rápida para juzgar mi ropa y mi cuenta bancaria, con los labios apretados en una línea fina de horror. Horror, no por la maldad de John, sino por la vergüenza pública y la inminente pérdida de su propia porción de las migajas que Patricia había dejado. La expresión que me dedicaban ya no era de desdén, sino una mezcla incómoda de vergüenza y un tardío, casi doloroso, respeto. Era el respeto que se le da a un adversario, que ha demostrado ser más astuto, y en última instancia, más moral. El señor Davies, el abogado principal, fue el único que mantuvo una apariencia de orden. Estaba inclinado sobre la mesa, su bolígrafo de oro macizo ya no se movía con la prisa de la transcripción, sino con la precisión de quien redacta una nueva estrategia de defensa, o en este caso, de ataque legal. Me hizo un gesto de cabeza, un movimiento corto y respetuoso que valía más que 1000 discursos. Era un reconocimiento profesional de mi victoria legal y moral, un asentimiento que borraba años de tratos condescendientes. En ese gesto vi una sutil admiración. Él sabía que yo no solo había ganado el caso, sino que había desmantelado un imperio de arrogancia con una honestidad brutalmente simple. Mi última mirada, la más prolongada y la más crucial, fue para John. Él seguía de pie junto a su silla volcada,
que yacía en el suelo como un testimonio mudo de su explosión de rabia inútil. El traje de corte impecable, hecho a medida en la mejor sastrería de Boston, ahora parecía ridículo, una cáscara vacía sobre un hombre miserable. Su cabello rubio, peinado con una perfección que siempre había envidiado, estaba ligeramente revuelto por el sudor frío que le corría por la sien. No era la rabia lo que dominaba su expresión ahora, sino una incredulidad total, la de un rey derrocado, que no puede concebir que el campesino se haya atrevido a tocar su corona. Había creído, hasta el último segundo, que su linaje, su dinero y su audacia lo harían invulnerable. Había depositado tanta fe en la corrupción del sistema, y en la pasividad de la gente, que el simple acto de decir la verdad, era para él un evento cósmico y destructivo. Lo observé con una distancia que me permitió analizarlo sin la interferencia del resentimiento. John no era un monstruo, era solo un hombre pequeño inflado por el privilegio, un hombre que se había propuesto destruirme, humillarme por deporte, y al final, se había destruido a sí mismo con su propia arrogancia. No sentí alegría, esa emoción vulgar que la gente confunde con la venganza. Sentí algo mucho más frío y duradero, la paz inmensa y liberadora de la verdad. Era la paz que llega cuando el caos termina, y el equilibrio, aunque sea doloroso, se restaura. Me detuve, el dedo ya sobre el frío picaporte de metal pulido, y permití que un último pensamiento resonara en la sala, aunque fuera solo dentro de mi cabeza. Patricia, tu voz ha triunfado. Supe que ese día todo cambió para él, irrevocablemente. El John que existía antes de que la voz de Patricia resonara en el altavoz, había muerto en esa sala. Lo que quedaba era un cascarón legalmente comprometido, moralmente arruinado, y socialmente exiliado. El peso de la impugnación, la investigación, y el inevitable escrutinio público, destruiría su reputación mucho más efectivamente que cualquier demanda de dinero. Apreté el picaporte. El sonido metálico y seco del mecanismo al activarse se sintió tan fuerte como el disparo de un cañón. Abrí la puerta y salí al pasillo exterior. El contraste fue físico e inmediato. La sala de conferencias, con sus tonos de caoba, cuero oscuro y alfombras densas, era una trampa de lujo y veneno. El pasillo, en cambio, era un túnel de mármol blanco, iluminado por luces empotradas que daban una luz fría y aséptica. Olía a desinfectante y a papel viejo, el olor de una burocracia desalmada y eficiente, que ahora yo dominaría. No miré hacia atrás. Mientras caminaba por el largo pasillo hacia el ascensor, sentí que la adrenalina disminuía, dejando un temblor ligero pero delicioso en mis manos. La tensión acumulada durante meses, la disciplina férrea de mantenerme en silencio, de soportar los insultos y la humillación, se evaporaba de golpe. Era como si mi columna vertebral se hubiera enderezado de nuevo, liberada del peso de tener que simular debilidad. Llegué a los ascensores, presioné con acento agudo el botón de llamada, y esperé. En el reflejo del metal pulido de la puerta del ascensor, vi a una mujer diferente. Mis 60 años todavía estaban allí. Las líneas de preocupación y cansancio seguían grabadas alrededor de mis ojos, pero la mirada era firme, con una chispa de acero que no había poseído en décadas. Ya no era la tía fracasada. Era la mujer que había desmantelado a John, la guardiana de la voluntad de Patricia. Cuando las puertas del ascensor se deslizaron, revelando una cabina vacía y silenciosa, sentí un último impulso de reflexión sobre el acto que acababa de cometer. No fue venganza, no en el sentido mezquino. Fue una restauración. Patricia, mi hermana, había sido silenciada por la enfermedad, y manipulada por la codicia de su propio sobrino. Mi misión no fue tomar su dinero, sino asegurar que su voz final, su verdadera voluntad, fuera escuchada por encima de la falsedad y la avaricia. Yo había honrado su memoria, había honrado nuestro amor fraterno, un vínculo que John nunca podría entender, porque solo conocía el lenguaje de la transacción y el control. Al descender, el silencio del ascensor era un bálsamo. Era el primer silencio real y pacífico que había experimentado desde la muerte de Patricia. Dejé que el temblor de la victoria se calmara, mientras sentía el sutil movimiento del cable que me llevaba de vuelta al mundo exterior. Al salir del edificio de oficinas, el viento invernal de Boston me golpeó de lleno. El cielo estaba plomizo, la luz de la tarde era dura y gris. La ciudad se sentía más fría, implacable, vestida con el cemento y la ambición que John tanto idolatraba. Sin embargo, mi alma, por fin, estaba caliente. No por la fiebre de la victoria, sino por el calor interior de la justicia cumplida y la dignidad recuperada. Me envolví en mi abrigo. No tenía que mirar hacia atrás. La sala de conferencias, el clan, John, todo quedaba sellado bajo el silencio de la conmoción y el inicio de mi nueva vida. Sabía que la batalla legal apenas comenzaba, que habría apelaciones, amenazas y más veneno. Pero lo esencial ya estaba hecho.
La verdad había sido revelada, y ninguna cantidad de dinero o manipulación podría volver a meterla en la caja de silencio que John había forjado. Caminé hacia la calle, sintiendo el pavimento frío bajo mis pies, y respiré profundamente el aire helado. Era la primera bocanada de aire fresco de una mujer libre. El peso de John y de la familia, que había llevado como una carga desde la infancia, se había disuelto. Era el final de la sumisión, el final de la vergüenza. Era el comienzo de Elena, no como la paria, sino como la heredera, no solo de una fortuna, sino de una verdad. Una sonrisa lenta y genuina se dibujó en mis labios. No era una sonrisa triunfal, sino una sonrisa de exhausta satisfacción. La batalla más dura de mi vida había terminado, y aunque el camino por delante estuviera lleno de papeleo y abogados, yo ya no temía nada. Había enfrentado a la peor versión de mi familia, y había prevalecido. Era hora de encontrar un taxi y dejar atrás, para siempre, el silencio tóxico y las sombras de Boston. Miré al cielo gris, sintiendo una conexión profunda con Patricia, una certeza de que ella estaba aliviada. Yo no había fallado. La ciudad se extendía ante mí, vasta e indiferente, y por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía el control de mi propio destino. El frío de Boston era superficial. El calor de mi alma era profundo e inagotable. Mi vida finalmente me pertenecía.